Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de día jueves, en medio de la cual vamos a tratar un tema que ha ido apareciendo, un término que muchos no entendíamos al principio a qué se refería, pero que se ha ido convirtiendo no solo en un término, sino en una práctica. Me refiero a la cancel culture, a cancelar cultura. Vamos a ver eso en algún momento más adelante. Primero voy a tratar temas más contingentes, como este, por ejemplo, que no es una buena noticia. Hemos caído en el ranking de libertad económica, lo cual significa que es más difícil para los que invierten, para los que quieren invertir, el hacerlo, porque ven que en cualquier momento la autoridad va a intervenir o puede intervenir. Cuando se pierde la libertad económica, lo que se está diciendo es que aumenta la intervención del Estado o de los políticos o de fuerzas sociales, como dicen ahora, de los actores sociales, y la actividad económica puede ser perturbada. La actividad económica en todo el mundo, incluyendo los llamados países socialistas, salvo quizás Cuba, salvo otros 2 o 3 países, depende de la ganancia que un inversionista va a obtener de su inversión. Así es. Si esa ganancia, esa inversión va a estar interferida, perturbada, obstaculizada, acotada, exprimida o de algún modo maltratada por el fisco o incluso por los medios de comunicación, por la sociedad en su conjunto, que la van a mirar con sospecha, que van a pretender regularla por todos lados, ¿no? Eso equivale a la pérdida de libertad económica y a la pérdida, por lo tanto, de inversión. Así que no es buena noticia, porque los países crecen cuando hay gente que invierte, simplemente. No crece con discursos desde un cajón azucarero, no crece con proclamas sobre la igualdad, crece con el crecimiento económico que depende de eso. Así es. Pero como no me gusta dar solo malas noticias, porque ya lo he hecho suficientemente, no porque yo me guste, sino porque estamos llenos de ellas, hay otros rankings en que estamos subiendo muy bien, muy fuerte. El ranking de la imbecilidad ideológica, por ejemplo, ha crecido de una manera maravillosa. La imbecilidad ideológica me refiero a aquellos sectores que mal digieren algunas doctrinas que posiblemente ya eran doctrinas obsoletas, refutadas por los hechos, por la historia o por otras doctrinas, y que además las entienden mal, las simplifican, las vulgarizan y las convierten en una especie de recetario de quita y pon para todo, en otras palabras, para nada, puesto que una ideología ya en sí es no una manera de enfrentar la realidad tal como esta es y buscar formas específicas de mejorarla, sino que es una visión, o como dicen algunos científicos, una cosmovisión que puede servir para hacer una prédica, una ¿cómo se llama? Cualquier cosa menos enfrentar la realidad tal como esta es y ponerle remedio. Las ideologías no sirven más que para hacer discurso, para lucirse a lo mejor en una reunión universitaria, y cuando están mal asimiladas y vulgarizadas se convierten en un artefacto realmente deleterio, ponzoñoso. La imbecilidad ideológica entonces ha aumentado en la misma medida que más y más gente se ha ido sumando a lo que ahora podríamos también llamar el discurso políticamente correcto. También ha subido el ranking de la delincuencia en su cantidad y de violencia en su cualidad. Tenemos más crímenes y más violentos. Tenemos crímenes que antes nunca existían, como el sicariato, el matar por encargo. Se han multiplicado. Los baleos, caen niños. Esta semana, o al final de la pasada, cayeron 3 niños en distintos baleos. En ese ranking hemos subido considerablemente. Hemos subido en el ranking de la deshonestidad y arrogancia de estos intelectuales al peo, porque no hay otra palabra, que suelen abundar, pulular diría incluso, en ciertos medios políticos, entre académicos, universitarios y políticos, intelectuales que son simplemente repetidores de frases hechas, consumidores de refritos de otros intelectuales de segunda línea, pero de otros países o del pasado,
y que piensan, sin embargo, que tienen la clave de la historia de la humanidad, del bien de la humanidad, y pretenden eso convertirlo en un recetario para el futuro, y lo tratan de imponer con una arrogancia, la arrogancia propia de los intelectuales, y peor aún la arrogancia de los malos intelectuales. En ese ranking hemos crecido, podemos ver, yo no voy a dar nombres aquí, pero conocemos a varios de estos señores que pontifican, siempre muy serios, siempre muy graves. A veces tratan de ser chistosos en su publicidad electoral, como algunos, pero no les resulta, porque ni para contar chistes son buenos. En ese ranking hemos subido, estamos repletos de personajes que en algún momento eran simples y humildes, por así decirlo, abro comillas, comunicadores, y que ahora aparecen como poco menos que pensadores. En otras palabras, hemos subido en todos los rankings que suben cuando la izquierda, en cualquiera de sus variantes, cualquiera de sus nombres, cualquiera de sus expresiones, o se toma el poder, o está cerca de tomárselo, o está en todo caso con un viento más o menos en popa, como ha sido la izquierda en Chile hasta no hace mucho, porque creo que se está desinflando el velamen de esa embarcación, pero todavía podríamos decir que tienen el viento en popa. Siempre crecen esos ratings. No se conoce, y por eso que he hablado del toque de Midas al revés, una nación, una civilización, un país, siquiera una comuna, donde los dirigidos por personas de estas sensibilidades puedan decir: hemos prosperado, hemos mejorado, tenemos un mejor PGB, nuestra calidad de vida se ha elevado, hay menos crímenes, hay más paz, hay más orden, hay más crecimiento. Eso no lo pueden decir porque no sucede jamás. Al contrario, llegan y empieza a arruinarse la vida económica, se caen los rankings que interesan y se suben los rankings que nadie quiere. Así es que, ¿por qué? Bueno, ¿por qué tienen esas doctrinas? ¿Por qué tienen esas visiones? ¿Por qué tienen esos recetarios? ¿Por qué tienen esas agendas? ¿Por qué tienen esa rabia contra todo lo que hay? Tal vez, así como Nietzsche dijo una vez que el cristianismo era la religión de los esclavos, entendiendo esa afirmación en un sentido más amplio que la mera situación jurídica de ser esclavo, así uno podría decir que la izquierda es la política de los losers, repletos de rabia y resentimiento, y sin otra agenda en realidad que echar abajo lo que hay. Porque aquello que hay es aquello en lo cual son losers. Así que ese juego ya no vale. Nunca voy a olvidar, como signo de eso, que ustedes dirán muy anecdótico, muy puntual, muy sin importancia, pero no deja de decir algo. Cuando en la universidad, cuando yo estaba todavía en la universidad y pululaban los izquierdistas como pululan ahora, salieron unos pocos a decir que había que terminar con las clases de matemática porque era una ciencia burguesa. Ustedes ya adivinarán que los que proponían esa tesis eran realmente malos para las matemáticas. Porque en la izquierda las funciones intelectuales, cuando llegan a existir, se concentran en el palabreo. Es un mundo de charlatanes, de cantinflas, de discursos de 6 horas al estilo Fidel Castro, o más breve, pero discurso, palabreo. Pueden ser hasta buenos en eso. La retórica. Cuando se trata de hacer un cálculo, cuando se trata de algo un poco más concreto, ahí muestran la hilacha. Por eso que usted va a ver entre la gente de izquierda, los profesionales de izquierda, mucha gente de eso que llaman las ciencias humanas y prácticamente ninguno de las ciencias físicas o matemáticas. Es muy raro encontrar. Pero en fin, eso es una especulación nada más. Usted puede comprobarlo por su cuenta, con su experiencia personal. Y antes de entrar a analizar lo de la cancel culture, que se está multiplicando a veces de forma muy abierta, muy expresa, y en otras de manera tácita, permítanme entrar con mi primer bloque. Les tengo una buena noticia a propósito del ajedrez. Están abiertos, quedan todavía cupos para los cursos que se inician en abril. No les voy a mencionar nuevamente la larga lista de beneficios que tiene el ajedrez para los niños especialmente, pero también para los adultos, su capacidad para apasionar, para entretener, para concentrar la mente. Todo eso ya se lo hemos dicho. No les voy a decir tampoco lo que ya saben, que en espacioajedrez.com usted puede encontrar la caja con las piezas, con todo lo que se necesita para jugar, incluyendo un manual para los niños, y también pueden encontrar
Es un reloj digital como este que le permite darle al juego una dimensión temporal que lo hace mucho más interesante. Tampoco les voy a decir que estos dos productos vienen con 3 licencias para entrar a espacioajedrez.com. Lo que les quiero decir hoy, recalcar, es que hay cupos disponibles para abril. Por muy disponibles que estén, son limitados. Se van a acabar. Una vez que se acaban. Y usted se queda teniendo que esperar el próximo ciclo de cursos. Así que les sugiero que entre ahí y vaya mirando las opciones. Hay cursos para principiantes que no saben nada, pero también hay cursos para jugadores más experimentados. Echen una mirada y vean qué es lo que les conviene. Y respecto a invertir en USA, Estados Unidos, que es un lugar donde se prevé para este año un crecimiento por lo menos de un 6%, ya les he dicho que la mejor forma, si usted no sabe cómo, es entrar a inviertanusa.cl. Ahora les voy a dar unos pocos más detalles de lo que significa, de las ventajas que tiene estar trabajando con... En primer lugar, les cuento que esta es una compañía chileno-norteamericana, no es solamente chilena, y entrega un servicio integral para quienes deseen desarrollar inversión en Estados Unidos. Por ejemplo, esto se los he dicho, le abre cuentas corrientes, le posibilita un financiamiento hipotecario para extranjeros con alternativas en la banca tradicional, le facilita, le da asesoría para constituir sociedades comerciales en Estados Unidos, lo asesora en materia de inversión, le ofrece, y esto se los he dicho muchas veces, una multitud de opciones para invertir en el mundo inmobiliario y también franquicias, 3.500, eso es otra cosa que ustedes saben. Y tienen una asesoría por un equipo de abogados migratorios con oficinas en Miami para el caso que usted desee migrar para allá. Así que hay un montón de servicios vinculados, algunos de los cuales yo ya se los había mencionado, otros no. Pero lo mejor es que usted entre a inviertanusa.cl y vea todo lo que hay, porque es más aún de lo que aparece aquí. Y para... si usted está transfiriendo un vehículo porque vendió, compró, en fin, hay una transferencia de por medio, evítese las colas en las ventanillas, que son no pocas, entregándole esa pega a autopass.cl. Ellos van a hacer todo. Lo único que usted va a tener que hacer cuando esté listo el paquete jurídico, digamos, es ir a la notaría a firmar el contrato, digamos. Eso es todo. Es una cosa de minutos. Y vuelvo entonces ahora a los temas. La cancel culture es un proceso que parece nuevo porque está expresado de esta manera en inglés, pero que en realidad se ha observado en otros procesos históricos similares, cuando una nueva ideología, religión, doctrina, cualquiera que sea su naturaleza, su complejidad, su sofisticación, comienza a predominar, se hace hegemónica o pretende hacerse hegemónica. Y en todo caso copa el espacio mediático, incluso si solo una minoría de personas siguen ese discurso. Pero es el que está en movimiento, es el que parece que la lleva, mientras que otras expresiones culturales están, por así decirlo, en estado de duerme-vela, están en estado de hibernación, o ya no suscitan entusiasmo entre sus militantes porque son cosas viejas. Y en todos los casos en que esto se produciera a una escala importante, observamos, con otro nombre, el proceso de intentar no solo cambiar las instituciones y a veces liquidar físicamente a los incumbentes de esas instituciones, sino que cambiar los lenguajes, cambiar las costumbres y cambiar los valores, o sea, cancel culture. En la Revolución Francesa, por ejemplo, y les voy a dar un par de ejemplos, hubo un momento en que ya no era aceptable decir monsieur o madame o mademoiselle, o sea, señor, señora o señorita, sino que había que decir citoyen, ciudadano. Si no, usted inmediatamente caía en el terreno de la sospecha. Se cambiaron los nombres de los meses. Ya no era revolucionario hablar de enero, febrero, marzo, etc. En francés, por supuesto no se dice enero, ¿no? Ni febrero, pero era el equivalente. Sino que había que usar otra denominación. Entonces, los meses donde había más lluvia no se llamaba febrero o marzo, sino que se llamaba pluvioso. El mes en que había más viento no se llamaba diciembre o como fuera, no sé cuál es el mes que hay más viento en Francia, o por lo menos en el siglo XVIII, sino que se llamaba ventoso.
Y el mes que hacía más calor, que julio, el correspondiente al nuestro febrero, enero, el verano de Europa del hemisferio norte, no se llamaba julio, ya no se decía juillet, se decía termidor, palabra que viene del griego, de la palabra termo, que significa calor. Y un montón de cosas más. Se trató de terminar con el cristianismo, tratando de imponer un culto a lo que se llamó la diosa razón. Endiosaron a la razón, que es un mero instrumento infalible, para convertirla en un fetiche, en un ídolo. Y organizaron incluso parafernalia, cultos de la diosa razón. Porque la religión católica, dado que habían habido tantos sacerdotes que se habían convertido o habían sido convertidos en enemigos de la revolución, era sumamente sospechosa. Y así podría seguir contando. Lo mismo pasó en Rusia, cuando venció el partido bolchevique, y además de matar gente, mataban costumbres, usos. Ya no se podía decir, no sé cómo se decía ciudadano en ruso, había que decir camarada. Los camaradas, todos eran camaradas. ¿Camaradas de qué? No está claro. Camaradas en una acción común, que no tenía nada de común, porque al final del cuento y al final del día, los que se hicieron del poder en la Rusia bolchevique fue una fracción mínima de la población, los bolcheviques, que constituyeron una nueva clase dominante. Y podría seguir. En la época del predominio de la religión cristiana, que terminó aplastando el paganismo en el mundo antiguo, también hubo una cancel culture. Se destruyeron templos paganos, se persiguió a paganos que se resistían a sumarse a lo que para ellos era una religión absurda. Se cerró, esto es un famoso hecho que ocurrió en el año 527 después de Cristo, el emperador Justiniano, del imperio ya del lado de Oriente, el imperio romano en Occidente había caído, cerró el famoso Liceo, la institución filosófica que había perdurado desde la época de la muerte de Aristóteles, 800 años antes. Había durado 800 años la tradición aristotélica, con variantes, etcétera, en el Liceo. Así se llamaba la institución. Fue cerrado, los filósofos se tuvieron que ir por otro lado. Cancel culture. Se prohibieron los cultos paganos, las fiestas paganas habituales. Cancel culture. Ya saben quiénes son ustedes. Lo mismo sucede ahora. En Estados Unidos, por ejemplo, películas que no se pueden dar, porque en algún momento el negro aparece solamente sirviendo el whisky, o porque alguien dice una frase que ya no corresponde. Monumentos derribados. Se quiere cancelar, en el fondo, toda la historia previa. Los valores culturales de todo orden del periodo previo. Porque cada revolución pretende inaugurar un nuevo mundo. Todo lo anterior no vale nada. A lo más como partera de la historia. Pero una vez que la partera hizo su trabajo, se tiene que ir para la casa. Lo que estamos viviendo, esta cancel culture, es más o menos eso. Y toda cancel culture, como ocurrió en ese mundo antiguo, con el triunfo del cristianismo, como ocurrió en Rusia, como ocurrió en Francia, llega a extremos de imbecilidad, en algunos casos, que son, cuando uno los ve en perspectiva, cuando ya pasó la vieja, cuando ya no hay gente que sufra por esas situaciones, cuando ya no hay víctimas, cuando uno puede mirar eso con la desapasionada actitud del quien se sienta en un sillón a leer historia, pueden parecer ridículos y suscitar una sonrisa, pero no fue así para quienes tuvieron que sufrir esas cosas. Entonces tenemos ahora que andar con cuidado de qué palabra usamos. Ya no podemos usar, ya me consta, me lo reprocharon a mí, la expresión poetisa para referirnos a una mujer que escriba poesía. Eso es machismo, hay que decir poeta o poete, supongo. Y hay 1.000.000 de situaciones más en las cuales hay que andar con pie de plomo. Se ha pretendido legislar, y no sé si eso va a resultar o no, para sancionar legalmente a quienes escriban relativo al régimen de Pinochet cosas que puedan ser consideradas como positivas, como laudables. Eso es cancel culture. ¿Para qué les voy a dar más ejemplos? Lo estamos viviendo en Chile, se están viviendo en Estados Unidos. Es un fenómeno, un proceso que no tiene nada de nuevo. La ambición de estas hordas que supuestamente representan la vanguardia de la humanidad y que vulgarizan, disminuyen
y convierten en una defecio lo que pudiera haber de razonable en la ideología original y lo convierten todo en una cacería de brujas. Esa es la cancel culture. Hoy en día, dada la naturaleza de nuestras sociedades, de nuestros sistemas culturales, las revoluciones ya no tienen la necesidad que tenían antes de destruir físicamente al adversario. Ahora lo destruyen socialmente, culturalmente. ¿Para qué matar a alguien? Simplemente saquémoslo de las redes sociales, cerrémosle su canal de YouTube, cerrémosle su cuenta en Facebook, no publiquemos más sus libros, no proyectemos más sus películas, hagámoslo sentir que las palabras que usa tienen que ser cuidadosamente escogidas para no ser denunciado inmediatamente por algún imbécil que ande por los alrededores. Esa es la cancel culture. Basta con eso. Lo estamos viendo en Estados Unidos en una magnitud delirante. Y si acaso el fenómeno en sí es asombroso, asombra aún más ver la actitud de quienes protagonizan esto, de los emprendedores de esta cancel culture. La absoluta y fenomenal estupidez con que se han cerrado el seso y se han encerrado en sus doctrinas y en sus visiones a menudo microscópicas. La furia con que encaran a los disidentes. El deseo rabioso que tienen de destruirlo, al menos comunicacionalmente. Esa es la cancel culture. Así que me termina ocurriendo una cosa muy curiosa, ¿no? Siendo la expresión derechos humanos uno de los caballitos de batalla de los progresistas y por lo tanto de los que están más o menos involucrados con la cancel culture, resulta que estos defensores de los derechos humanos, que lo usan para todo, pero básicamente los usan para atar de manos a la oposición, al adversario, terminan más bien siendo expertos en desechos humanos, no en derechos, en desechos. Esta es una expresión que no la inventé yo, me parece una muy buena manera de escribir las cosas. Es una expresión que acabo de ver en un libro que trata de otro asunto, hasta donde he podido ver hasta ahora, de don Alfonso Febrer, que trata sobre el liderazgo, y habla en alguna parte de los desechos humanos, y me pareció que por varias razones es una muy buena expresión, porque eso es lo que realmente se convierta en los derechos humanos. Los derechos humanos hacen que ciertas personas consideradas pecadoras se conviertan en desechos humanos, personas sin capacidad para hacerse notar públicamente con su pensamiento, porque los han retirado de todos los medios posibles de comunicación, incluyendo sus medios privados. Porque yo entiendo que una cuenta yo no tengo. Abrí una y la cerré después, o la tengo ahí de muestra, cuando quise ver cómo era la cuestión. Entiendo que la cuenta de Facebook es un asunto privado de una persona, con el cual se comunica con otro. Pero como se comunica con otro, podría convertirse en algo más o menos público si ese personaje de Facebook es seguido por mucha gente. Entiendo que es así la cosa. Entonces los eliminan. Entonces no hay necesidad de pegarle un balazo en la nuca. Simplemente les pegan un balazo a sus posibilidades de comunicación, sin las cuales el pensamiento muere. No les quitan la vida, les quitan el sentido de sus vidas. Y el sentido de la vida de cualquier persona es aquello que guía su conducta, su manera de ver el mundo, etc. Permítanme pasar ahora, estimados amigos, a otro bloque comercial que voy a dedicar primero a Entrena Inglés. Les recuerdo a ustedes que la mejor forma de aprender inglés es estar con profesores de inglés de verdad, primero. Y segundo, seguir el curso online, porque eso concentra mucho más. Y eso es exactamente lo que está ofreciendo entrenainglés.cl, cursos online que yo le aseguro y le garantizo, les pongo la firma, que van a aprender inglés. Muchos de ustedes van a recién aprender inglés, a pesar de que hayan hecho esfuerzo en algunos otros momentos en aprender por su cuenta o en academia, como las que todos conocemos. Esto es bastante más eficiente. Entrenainglés.cl. Les recuerdo a los señores empresarios que hoy en día el que pestañea pierde, mucho más de lo que ocurría antes. Las condiciones del mercado son más exigentes, todo es mucho más difícil, por lo tanto hay que mejorar todos los aspectos de la empresa, partiendo por la gestión, que es esencial. Y para eso está Control, una empresa creada por expertos en ese campo. Trabajaron 20 años en empresas internacionales, conocen al dedillo los flujos, los vectores de gestión,
tienen el mejor software del mundo y le aseguran a ustedes, si revisan su empresa, ya sea pequeña, mediana o grande, que van a encontrar de seguro cosas por mejorar. Cuellos de botella, fricciones administrativas, trabajos duplicados, redundancias, que usted quizás no había notado, por lo tanto no las había reparado, y por consiguiente estaba trabajando su empresa en un nivel subóptimo. Controller, ahí están los teléfonos, ahí están los contactos, no pierda tiempo, comuníquese con ellos. Quiero además recordarles a los amigos y amigas que puedan tener o que ya tengan un problema judicial civil, que los va a llevar inevitablemente a una corte a disputar su caso, que hay que ir bien armado, y en este caso el armamento consiste en tener los abogados de Salinas y Ojeda, que es un bufete especializado en temas civiles con una alta tasa de éxitos legales en ese campo porque son especialistas. Se comunican con ellos en su sitio en salinasyojeda.cl. No van a ser defraudados, son excelentes profesionales. En estos casos, cuando se disputa algo en un tribunal, hay que tener mucho cuidado de no dejarse llevar por un consejo de alguien que por hacerse el que sabe, aconseja a alguien del cual no tiene idea muchas veces. Salinas y Ojeda, yo sí tengo idea de lo que estoy recomendando. ¿Dónde dejé mi lápiz? Sin un lápiz en mis manos. Acá está. Allá. Ha habido un aumento de casos de contagio y todas esas cosas en la región metropolitana. Un montón de comunas, incluyendo la mía, van a retroceder a la fase 2 de transición. Hay preocupación por lo que pasa en ciertas comunas, especialmente, o en ciertas, regiones de Chile, en la Araucanía, en Biobío, aquí y allá. A veces cambia cuál es la zona en peligro, en problema. En otro momento se está mencionando que en tal zona lo están haciendo bien, pero la semana siguiente pasa exactamente lo contrario. Como ustedes ven, la onda y la razón, es necesario que la repita, es esta interacción entre medidas y el deseo o la necesidad de la gente de salir, ya sea para divertirse, ya sea para respirar, o ya sea para trabajar, para manejar empresas, para hacer su pega. Entonces, hay una permanente alternancia en la autoridad en cuanto a las medidas. En un momento dado están soltando las cosas un poco, después las vuelven a apretar. Todo esto a su vez interactuando con los niveles de disciplina que no son tan grandes en Chile. Y todo eso da como resultado, como ocurre en todas partes del mundo por lo demás, la onda. El momento en que están las cosas altas, muchos contagios, después bajan, la gente se relaja, vuelven a subir, se imponen las normas, vuelve a bajar y así sucesivamente. Ahora, menciono esto que lo he dicho ya muchas veces porque he escuchado a algunas personas que critican esto que llaman este zigzagueo del gobierno, que va para acá un día y después va para allá. Asumiendo en forma tácita, me imagino que eso es una especie casi de reflejo condicionado a la mente de muchas personas, que el zigzagueo equivale necesariamente a algo que está mal hecho, que lo que está bien hecho es una línea recta, es una medida unilateral, llamémoslo así, uniforme, que el zigzagueo se hace equivaler a vacilación, a ignorancia, a no saber qué hacer, ¿verdad? Pero no es así realmente. Si usted conoce algo de navegación, ha leído por lo menos novelas de pirata donde la gente se movía en barcos a vela, seguramente ha leído, o por último ha escuchado la expresión barlovento y sotavento, ¿no es así? Bueno, sotavento es navegar con el viento en popa, o sea, la situación ideal. Y barlovento es tener el viento en contra, o sea, uno quiere ir para allá, pero el viento viene de allá para acá. Y sin embargo se navega con el viento a barlovento. ¿Sabían ustedes eso? Se puede navegar contra el viento. Si no fuera posible, probablemente la navegación a vela no habría llegado a los niveles de sofisticación que llegó. En algún momento de los siglos, no sé exactamente, no soy experto en historia de la navegación, pero en algún momento se desarrolló velamen movible, flexible, ¿verdad? No meramente un palo con una vela que recibe viento de atrás y eso es todo, sino que todo un aparejo
que se mueve y que puede mover velas para ponerla en distintas posiciones. Y gracias a eso se puede navegar de bolina, como se dice. También se puede decir de otra forma, navegar en bordadas. Se puede decir de muchas maneras. Y para hacerlo, el movimiento es un zigzag. Usted primero tiene el viento en contra, pone las velas de tal manera que por descomposición de fuerza el viento empuja para allá, pero las velas están así, el timón está así, y entonces usted avanza un poquito así como de lado, luego llega hasta cierto punto, se invierte el aparejo y navega así, y así con el viento en contra usted avanza contra el viento. Es decir, el zigzagueo es en la navegación un procedimiento racional, la navegación a vela me refiero. Y en los demás casos, en muchos otros casos, el zigzagueo no es el resultado de no tener una política clara, como dicen, no, el gobierno no tiene una política clara. El zigzagueo es la política que cabe seguir en situaciones como las nuestras, en las cuales hay que compatibilizar el control de la epidemia con el control del funcionamiento de la sociedad. Porque una línea uniforme sería una de dos. O no se hace nada, el país sigue como si no pasa nada, y entonces los contagios aumentan tan rápido, en tal volumen, en poco tiempo, que se colapsa el sistema de salud. Eso es lo que se quería evitar. El otro camino es cerrar el país completamente, pero eso es imposible porque entonces la economía del país se derrumba, no hay pan, no hay comida, no hay nada, los hospitales tampoco pueden funcionar y por lo tanto se produce una catástrofe al cuadrado. Entonces la respuesta es estas acciones de zigzagueo, de navegación de bolina, digamos, del Estado, como de hecho se ha efectuado con o sin conciencia de historia de la navegación ni nada, sino que por la lógica de los hechos en todas partes. Y así es como Chile en un momento dado puede decir que en tal región se retrocedió, en otra aumentó, pero en general el país sigue funcionando. Y no se ha muerto todo el país. No se ha ni siquiera contagiado todo el país. ¿Cuántos contagios hay? Divida la población del país por los contagios y va a ver usted que más o menos, se contagia o está contagiada en este momento una persona cada 20, más o menos. Yo creo que un país puede sobrevivir a eso. Y de esa persona cada 20 contagiada, una fracción desarrolla la enfermedad, los demás no. Y de esos que desarrollan la enfermedad, una fracción menor, la desarrolla en forma intensa, aguda. Y de esos, una fracción menor se muere. El país puede soportar eso. Lo que quizás no pueda soportar es la manera estridente como las comunicaciones, no solo en Chile, sino que en todas partes han tratado el tema. Pero esto del zigzagueo, quiero insistir, es a menudo, o por lo menos en ciertos casos, en distintas situaciones de la vida, no una muestra de vacilación o de no saber lo que se hace, sino que de hacerse lo que tiene que hacerse, lo único que puede hacerse. Una noticia puntual, pero que habla, como tantas noticias puntuales últimamente, habla con mucha elocuencia del clima que vive nuestro país. En un intento de toma de un fundo, un carabinero resultó herido a bala, una herida muy grave, espero que salga adelante, pero en este momento está en una situación difícil. La bala le perforó un pulmón. La bala no ha salido de su cuerpo, por lo cual uno deduce de eso que le dispararon de bastante lejos, o sea, un francotirador, por así decirlo. Porque disparada de cerca tendríamos noticia de quién le disparó, habría sido también repelido a balazo, quizás habría muerto el agresor o estaría detenido, y no existe ningún conocimiento que haya detenido, o sea, se le ha disparado de bastante lejos, puesto que además la bala no pudo atravesar y salir del cuerpo, sino que quedó. Pero, no sé, eso es un asunto que investigarán los expertos. Lo interesante o lo decidor de esto es el hecho de que no hay ninguna voz en la oposición que mencione el tema de los derechos humanos, o sea, de que a un carabinero, un infeliz, un cobarde y un asesino le dispara a matar. Eso no suscita el cacareo sobre los derechos humanos. Imaginen ustedes, por favor, si en esta misma toma el carabinero, que ahora está debatiéndose entre la vida y la muerte, se hubiera enfrentado a este tipo y él le hubiera dado muerte o lo hubiera herido gravemente. ¿Cómo estaría la gritadera acerca de los derechos humanos?
¿Cómo estarían pidiendo una vez más que hay que terminar con Carabineros? Que hasta cuándo aguantamos esta situación, que hay que reformarlo, refundarlo, como dijeron, como dijo, ¿quién lo hubiera esperado? Carla Rubilar, gente que se supone que es de derecha. ¿Cuánto sería la gritadera? Tendríamos ya otro mártir como Catrillanca, ya estaría el proceso de beatificación en marcha en el Vaticano del hechor. Pero era solo un carabinero, así que no se dice nada. Cero. Qué manga de hipócritas, ¿no? Y a propósito de hipócritas, la señora Cristina Fernández, que es la vicepresidenta de Argentina, y que era la señora del señor Kirchner, ¿no es cierto?, que murió, que gobernó Argentina también. Ahora está gobernando la señora Fernández con el señor Fernández. Fernández y Fernández Compañía Limitada. Está con lágrimas en los ojos literalmente, reclamando, y esto a raíz de que la llevaron a un tribunal por un cargo que hay contra ella, reclamando que existe contra ella una persecución judicial. Bueno, evidentemente que existe una persecución judicial, pues si la justicia está para perseguir, y de hecho incluso existe la figura del persecutor, perseguir a los que han infringido la ley o podrían haberla infringido. Eso es lo que hace la ley, perseguir a los delincuentes. Así que, ¿qué es lo que está diciendo Cristina Fernández? Pero además, dijo, el sistema está podrido y perverso. Más aún, culpó a la justicia de ser responsable de lo que pasa en Argentina. La justicia es la culpable del endeudamiento argentino, que no pueden pagar. La justicia es culpable de que ese país que debería ser, que en algún momento fue una potencia mundial, esté en la condición que está ahora, un país tercermundista al borde del cuarto mundo. La justicia es la culpable de gobiernos corruptos, de ladrones. La justicia es la culpable de que muchos no paguen impuestos y otros paguen menos de lo que debieran pagar. La justicia es culpable de todo. Ella es simplemente una víctima, perseguida por la justicia. Y luego terminó diciendo una frase que suele ser usada también muy abundantemente en Chile, por los señores de arriba, por los políticos. Los que sufren son la gente. Bueno, por supuesto que los que sufren es la gente. Claro, cuando dicen la gente, están tratando de decir, pero usan un lenguaje más cuidadoso, los de abajo, los pobretones, los chantas. Esos son los que la pasan mal cuando un país se deteriora. Efectivamente, los que más sufren cuando un país se deteriora son los de más abajo, los que tienen menos nivel económico, educacional, etc. Entonces ella está muy preocupada por lo que los que sufren es la gente. Bueno, no olvidemos en todo caso que la gente tiene una cuota de responsabilidad en toda esta cuestión. La gente en Argentina me refiero. Como aquí en Chile también. La gente en Argentina, una proporción, no toda, pero una proporción ganadora, eligió en su momento a Kirchner y compañía. Eligió en su momento, bueno, a todas estas hileras de presidentes bastante discutibles. Eligió ahora de nuevo, a pesar de todas las irregularidades por las cuales la justicia la persigue. La eligieron en el ticket con el otro Fernández. Y en Chile, es la gente la que eligió a los prehuétanos que en distintas esferas del poder están demoliendo la institucionalidad de este país, lo están arruinando y están haciendo que perdamos instituciones, que perdamos valores, que perdamos normas, que perdamos paz, que aumente el delito, que se derrumbe la economía, que caigamos los rankings. La gente no es solamente víctima, sino que, en cierto podríamos decir, la gente suicida. Se dejan encandilar por las frases de estos tunantes, de estos demagogos, de estos charlatanes, que les prometen el oro y el moro, les prometen un futuro mejor, paz, dignidad, mejores sueldos, mejores jubilaciones, mejor futuro, mejor educación, gratuita y de calidad. Y por supuesto no les entregan nada de eso porque no sabían cómo hacerlo. No saben cómo hacerlo. Solo saben clamar por esos bienes, pero no saben producirlo. Y mucho menos entregarlo a la población. Al final siempre estos grupos, estos políticos, terminan yéndose por la libre a estudiar,
a un cargo internacional, o se retiran a la vida privada ya bien forrado. Les fue como las pelotas, el país se hundió más, pero ellos están bien. Incluso puede que tengan una segunda o tercera oportunidad. Michelle Bachelet hizo uno de los peores gobiernos que ha tenido este país. Pero en una de esas, si se da la oportunidad, la gente va a correr a votar por ella. Así es que la que sufre es la gente, pero a veces la gente merece sufrir. ¿Qué quieren que les diga? Y paso ahora a mi siguiente bloque. Les recuerdo KM Millas. Amigos y amigas que tengan millas acumuladas por su viaje aéreo, no se olviden que las empresas de repente eliminan eso. O sea, lo hacen sin avisarle y usted se queda con 0 kilómetros. Todos esos kilómetros o millas que usted creía que las podía usar, no las va a poder usar. Más vale que entre a kmmillas.cl y las convierta en plata. Le van a comprar sus millas, porque ellos las usan de inmediato. Compre, véndale las millas a kmmillas.cl. No pierda más tiempo. No deje que pase el tiempo. No se olvide el asunto. Estamos hablando de plata. Y estamos hablando de rapidez cuando se habla de Hey, el gran corredor inmobiliario de Chile, veloz, efectivo, al punto que, como les he contado ya en unos 2 o 3 programas, el hombre tiene la carpeta bastante repleta de pedidos, así que si usted es alguien que quiere vender una propiedad, le sugiero que rápidamente se contacte porque va a llegar un momento en que Hey Ángel no va a poder aceptar más peticiones de hacerse cargo de una venta porque ya tiene suficientes y él es un hombre responsable que no se limita a aceptar y aceptar, acepta hasta el punto en que él pueda efectivamente y ágilmente vender lo que le están poniendo en sus manos. Hey, estimados amigos, ahí está la manera de contactarse con él. Y recuerden que él puede hacer otras cosas por usted en el campo inmobiliario, como por ejemplo administrar sus arriendos. Y a propósito de administración, ¿cuántas veces tenemos que ir a la notaría en la vida? Muchas. Este es un país de papeles, de trámites burocráticos, y ya sabemos lo que significa, incluso en tiempo normal, estar en una notaría. Ahora, peor todavía, más horas de espera. Para evitarse eso, notarioexpress.cl. Usted hace prácticamente todo en el computador en su casa. Entrando a notarioexpress.cl, dice yo quiero tal papel, inmediatamente surgen las ventanitas para que usted llene los datos necesarios para eso. Todo eso lo procesan. Usted mientras tanto se olvida el asunto y llega el día. Puede ser, llega la hora, el mismo día, al día siguiente, en que le avisan que usted vaya a la notaría X a firmar. 2 o 3 minutos y está listo con su papel. ¿Para qué seguir metiéndose horas en una notaría si puede hacerlo un minuto con notarioexpress.cl? Y no olvide, amigo, si usted quiere tener un fondo intocable, en el sentido de que nadie se lo puede desvalorizar, que nadie se lo puede evaporar, entre a compreoro.cl y adquiera OI. Estos lingotes de oro que parecen una miniatura pero que valen harta plata, esto que tengo entre mis 2 dedos, oro de 24 quilates, y esto que es un poquito más grande, ¿no? Un lingote, este sí que es un lingote propiamente tal, de plata, también de pureza prácticamente 100%. Aquí también hay mucha plata, mucho dinero, y esto no se desvaloriza. Los valores intrínsecos, los objetos físicos, como estos, metales preciosos, no estoy hablando de cualquier mercancía, no se desvalorizan y son aceptados y son útiles para manejarse en la vida en cualquier parte del mundo, incluso en cualquier época. Por si usted acaso va en una máquina del tiempo al pasado, no va a poder usar dólares ahí, pero puede usar estos materiales. Y el último tema que tengo acá, antes de entrar al libro que les voy a recomendar, es algo que nos habla mucho de un tema que tocaba acá respecto a cómo de mal funcionan las naciones, las sociedades insertas en lo que llamemos la cultura latina, de la cual alguna vez escribí una novela sobre eso. Muerte a los latinos se llamaba la novela. Un poquito duro el título, pero la cultura latina, la cultura del cantinfleo, etcétera. Pero aún dentro de la cultura latina hay sociedades que son más despelotadas que otras y sociedades que son más organizadas que otras. Por ejemplo, en el tema del tratamiento de la vacuna y todo el tratamiento de la pandemia, es evidente que en Chile se ha hecho infinitamente mejor que en otras partes. Es el tercer país del mundo en cuanto a la cantidad de gente que ya tiene vacunada. Tenemos una institucionalidad médica que, a pesar de todos los estropicios estos últimos años, sigue funcionando. Institucionalidad de salud que se organizó hace muchos años, estos de los años 40 más o menos. Sí. Y tenemos ciertas disciplinas muy deterioradas últimamente, pero que todavía quedan ciertas reliquias, ciertas inercias,
y nos hemos manejado no solo con la vacuna, sino que en lo anterior, por mucho que diga lo contrario la oposición, bastante bien, con cizagueo y todo, por razones por las que ya expliqué. Pero no es lo mismo en Brasil. Brasil es, según las instituciones que estudian esto, el país donde peor se ha manejado el tema de la vacuna. Partiendo por, lamento decirlo, yo sé que hay algunos brasileros partidarios de Bolsonaro que ven este programa, y cuando he hecho alguna crítica a Bolsonaro me lo han reprochado a mí a su vez, pero en esto Bolsonaro realmente se estuvo muy mal, le quitó importancia al tema, no empezó nunca a tomar las medidas necesarias como aquí se hizo en Chile, cuando ya en enero del año 20, cuando recién empezaba a salir el tema en los medios de comunicación, ya este gobierno estaba tomando medidas para adquirir, en su momento, cuando todavía no existían, cuando no se hablaba de vacuna, para tener vacuna. En el caso de Brasil, el propio presidente le quitó importancia al asunto, empezó tarde, mal y nunca, y ahora tenemos un país que al ritmo con que está vacunando necesitaría 4 años para terminar, dicen ellos. Es cuestión de ver la población de Brasil y ver cuántas veces cabe la cantidad de personas que vacunan al día, y ahí sale la cantidad de días y por lo tanto la cantidad de años. No es muy difícil. Incluso un progresista podría hacer esa división. Bueno, esto muestra una vez más cómo las capacidades institucionales y la calidad de liderazgo son tan esenciales en una sociedad. Las cosas no funcionan sobre la base de estadísticas impersonales. Funcionan sobre la base de personas que están insertas en ciertas instituciones, que tienen ciertos mecanismos que funcionan a pesar de la mediocridad que naturalmente los seres humanos metemos en todo lo que hacemos, pero el mecanismo está hecho para funcionar de todas maneras, dependen del liderazgo, si uno empezó un año antes o no a hacer las cosas debidas. Y ahí tenemos el caso de Brasil, que tiene la segunda cantidad más grande de muertos por COVID del mundo. El primer país es Estados Unidos. El segundo país es Brasil. Claro, los dos países son muy distintos institucionalmente, pero tienen un factor común: poblaciones grandes. Pero, en fin, el peor manejo del mundo, estimados amigos. Comparado con Chile, el país más grande del mundo es un enano en materias de gestión, de salud en este tema. En otras cosas nos superan de lejos, tienen mucho mejor música popular que nosotros. No vamos a comparar la cueca con la samba, con todo respeto. No vamos a comparar las capacidades industriales de Brasil con las nuestras. Están a años luz por encima de nosotros. Pero hay otras cosas en que nosotros estamos mucho mejor, y el tema de la vacuna. Y esto lo menciono no por joder a Brasil, ni mucho menos un país importante, con grandes potenciales. Bueno, uno de esos típicos países tercermundistas que más que realidades tienen potenciales, pero que nunca se convierten en actualidades, son potenciales. Pero yo creo que tiene muchas cosas favorables, pero en esto realmente, y creo que parte de la culpa, si no gran parte de la culpa, es del señor Bolsonaro y de su régimen. Ha sido muy despelotado en esta materia, realmente no tiene perdón de Dios. Y mis últimas cositas antes de pasar al libro que les voy a mostrar. Lavabo Club, ya saben, el mejor detergente para la ropa y para la vajilla, por la cantidad que traen los contenedores, porque se lo llevan a la casa, por la calidad misma del producto para hacer su trabajo de detergente, porque son hipoalergénicos, biodegradables, todas las razones del mundo, y porque es una empresa chilena. Usted está ayudando a mantener, a hacer funcionar y crecer una empresa con profesionales chilenos, trabajadores chilenos. Lavabo Club. Y miclimo.com. No se olviden, amigos, que Miclimo ofrece una climatización que no solo ha sido premiada, sino que ha sido premiada por muy buenas razones. Una de ellas es que es un sistema muy flexible, que usted lo puede usar no solamente cuando hay grandes temporadas de frío, grandes temporadas de calor, sino que en cualquier momento en que usted quiere tener más frío o más calor. Del mismo momento que usted prende una lámpara porque quiere tener más luz, o la apaga porque quiere tener menos. Así de flexible, así de rápido, así de accesible es miclimo.com. No se queden atrás, la cola de gente que quiere que le instalen va creciendo, y por lo tanto, si usted muy tarde se pone en contacto con ellos, se va a demorar más en tener este tremendo beneficio. El libro que les voy a mostrar hoy día, y de los míos no les voy a hablar porque espero que esté saliendo un monito que da vuelta, un librito así, La Insurrección. El libro
está especialmente indicado. De hecho, yo lo voy a releer porque antes de presentárselo a ustedes me puse a leer sus primeras páginas para ver si venía a cuento mostrárselo. Y no solamente venía a cuento, sino que me entusiasmé de leerlo de nuevo, porque lo leí hace unos 3, 4 años. Para las personas interesadas en la historia de la cultura antigua, del mundo clásico, pero también del mundo no tan clásico como el de Egipto, que se generó esta oleada de civilizaciones que emergieron alrededor del Mediterráneo, específicamente las civilizaciones de Egipto, que fue una civilización de primera generación, por así decirlo, como las del Oriente, como los sumerios, y que se quedó pasmada en esa etapa por todo el tiempo. Y luego la gran cultura clásica de Grecia y Roma. Todo esto visto en su conjunto en un solo libro, para tener un cuadro general de esto, es este libro estupendo, Egipto, Grecia y Roma, de Charles Freeman, un tremendo autor que vale la pena leer. O sea, aquí ustedes tienen el mundo del Mediterráneo, que es tan importante. Esa cultura clásica no es meramente un objeto de idealización de algunos pedantes, clasicistas, de algunos eruditos, de algunos viejos de mierda que ya no le importan a nadie. No. Es la cuna, es el origen, está en el ADN de la civilización occidental, que a su vez, guste o no guste lo que voy a decir a los multiculturalistas, es la sociedad, la civilización más avanzada, no solo por ser la última, sino que por muchas otras cosas que ha generado la especie humana. La civilización occidental es precisamente, y por eso, la que se ha expandido por todo el mundo. Ahora quieren hacerlo los chinos, pero no van a tener éxito. Fue la civilización occidental la que se expandió por todo el mundo, no la civilización de la India, no la civilización de China, no la civilización que se generó en otras partes. Por algo será. Pero en fin, no voy a entrar a ese tema, es un tema de discusión que enardece a algunas personas. Lo único que vuelvo a insistir es para los interesados en tener un cuadro general en este libro, bastante gordo, pero con toda razón por el tema, de Charles Freeman. Lo van a encontrar ustedes en la librería del internet, en Amazon. Yo lo compré ahí, probablemente está también en otras partes. Usted verá dónde lo encuentra. El inglés de Charles Freeman es claro, preciso y conciso. El inglés tiende a ser conciso, en las manos o en el teclado de Freeman aún más. Muy buen escritor. Segunda edición cuando lo compré yo. Ahora quizás en qué edición va, por algo será. La primera edición, bueno, ¿y qué importa cuándo fue la primera edición? Es un libro moderno, ¿no? No es un libro del 2004, es un libro nuevo, literalmente. O sea, es importante eso porque significa que recoge lo que permanentemente está creando la epigrafía, que es el estudio y el análisis de inscripciones en piedra, en metal, en papel, o sea, no en papel, en madera, y la arqueología, que todo el tiempo está sacando nuevos descubrimientos sobre la antigüedad clásica, y eso está incorporado acá. Y eso sería todo, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana. ¿Qué día es mañana? ¿Qué día es hoy? Hoy es jueves, mañana es viernes. Entonces mañana, el mañana de ustedes y el pasado mañana de mí, el sábado, a ver si les encuentro un tema interesante para discutir. Quizás me meta aún más a profundizar este tema de la cancel culture en una de esas, no sé. Si tiene alguna idea mejor, hágamela saber en los comentarios en YouTube. Muchas gracias y será entonces hasta mañana, sea cual sea el mañana.